Y la presentación de la ceremonia de los premios de la Academia es para... Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy presentamos el top 10 de personas que deberían ser los anfitriones de los Oscar. It's gonna be perfect. I'm going all out and I'm gonna go hard. Antes de comenzar, publicamos videos todos los días, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Para esta lista, vamos a echar un vistazo a los artistas que podrían ser los candidatos ideales para ser de maestros de ceremonia en los premios de la Academia. No incluiremos osos en esta lista, así que lamentablemente no hay lugar para Paddington. You promised. Número 10. Donald Glover. Pocos artistas modernos son tan versátiles como Donald Glover. No solo es la estrella y creador de la serie Atlanta, galardonada con un Emmy, sino que su alter ego musical, Childish Gambino, también se ha convertido en uno de los favoritos de los Grammy. Un presentador de los Oscar necesita estar preparado para lo inesperado, y Glover demostró con creces sus habilidades de improvisación cuando Jamie Foxx lo llevó al escenario de imprevisto y le invitó a interpretar This Is America durante los BET Awards de 2018. I really was not expecting to get up here. Listen, I did it. It's my fault, really, but you look great. Thank I you. love it. Pajamas. Glover también es una especie de comodín, ya que en los premios Emmy apareció disfrazado de Teddy Perkins, el personaje de Atlanta. Y hey, ya que consiguió el papel de Simba, la actuación de Glover como anfitrión de los Oscar tampoco estaría completa sin un tributo musical a El Rey León. Número 9. Justin Timberlake y Jimmy Fallon. Los Oscar requieren un anfitrión que pueda trabajar en una sala con público en vivo, algo que tanto Justin Timberlake como Jimmy Fallon hacen a menudo. Estos dos, Mother Lovers, ya han ganado un par de premios Emmy por sus actuaciones como anfitriones en Saturday Night Live. Fallon también ha sido conductor de los Emmys y los Globo de Oro, mientras que Timberlake inauguró la 89ª edición de los premios de la Academia con una actuación de Can't Stop the Feeling. Además, Fallon y Timberlake tienen una química asombrosa en la pantalla, por lo cual se reúnen frecuentemente en The Tonight Show para actuaciones musicales y sketches de comedia. I lick your boom boom down. I lick your boom boom down. You don't lick your boom boom down. I lick your boom boom down. You don't lick your boom boom down. Por lo tanto, si decides apostar por uno de ellos para ser el anfitrión de los Oscar, solo tiene sentido si invitas al otro también. Número 8. Melissa McCarthy. McCarthy ha dominado todas las facetas del mundo del entretenimiento en vivo, tras ganar un Emmy en horario estelar por su aparición como anfitriona de Saturday Night Live y por haber vencido por goleada en una batalla de lip sync en The Tonight Show. Conocido por su comedia física y su personalidad bulliciosa, McCarthy echaría a la casa abajo como conductora de los Oscar. I put out my sexuality through motion. When this starts going, it's all, you'll get it. Gracias a su imitación de Sean Spicer, también podría aportar un poco de su grata sátira política a la transmisión televisiva. I'd like to begin today by apologizing on behalf of you to me for how you have treated me these last 2 weeks. And that apology is not accepted. Además de participar en varias presentaciones de premios a lo largo de los años, McCarthy tiene el talento de Hollywood. Ha protagonizado comedias taquilleras e incluso ha mostrado sus habilidades para el drama. Viendo que ya ha sido nominada para un Oscar, estamos seguros de que a la Academia le encantaría tenerla de vuelta. You get it? Número 7. Lin-Manuel Miranda. Carismático y con los pies en la tierra, Miranda siempre se siente como en casa ante el público. Este polifacético artista ha recibido 3 premios Tony por su trabajo en In the Heights y Hamilton. También ha participado en algunos de los espectáculos más emocionantes y merecedores de un Tony durante los últimos años,
Aunque sus dotes musicales están afianzados en Broadway, Miranda recientemente dio el salto a Hollywood. Además de ponerse delante de la cámara con una actuación nominada al Globo de Oro en Mary Poppins Returns, obtuvo su primera nominación al Oscar por escribir How Far I'll Go para la película Moana. Miranda está a un Oscar de entrar en el exclusivo club de los ganadores del EGOT, y ser el anfitrión de la gala también debería estar en su lista de deseos. Número 6. Tina Fey y Amy Poehler. Tina y Amy se encuentran fácilmente entre las anfitrionas más deseadas para los Oscar. Fuera de ser coanfitrionas de Weekend Update, esta pareja de comediantes arrasaron como presentadoras en los Globos de Oro durante 3 años consecutivos. That's what makes tonight so special. Only at the Golden Globes do the beautiful people of film rub shoulders with the rat-faced people of television. En la mayoría de las galas de premios, el anfitrión suele ser criticado por ser demasiado salvaje o demasiado suave. Sin embargo, Tina y Amy siempre encontraron el equilibrio perfecto. Gravity is nominated for Best Film. It's the story of how George Clooney would rather float away into space and die than spend one more minute with a woman his own age. Sus monólogos suelen ser lo suficientemente desenfadados como para apaciguar a todo el mundo, pero no tienen miedo de condimentar las cosas con un humor atrevido que conmociona a la audiencia y rompe internet. I haven't really been following the controversy over Zero Dark 30, but when it comes to torture, I trust the lady who spent 3 years married to James Cameron. Aunque el dúo afirma que la etapa de los Globos de Oro ha terminado, solo podemos esperar que algún día su talento esté de vuelta, pero esta vez en los Oscar. Número 5. Nick Kroll y John Mulaney. This is the only award show that is a matinee. Yes, but it's cool in Indy, so it's a matinee McConaughey. And Johnny, you know what he says? All right, okay, oh sure. Kroll y Mulaney son otros que vienen en paquete doble, sobre todo por su creación del dúo de ancianos George St. Gigland y Gil Faison. He doesn't know right from wrong. I should have said that in the pre-interview. And I'm an unlicensed doula. En diciembre de 2018 se anunció en la cuenta de Twitter de The Oh Hello Shows que a Kroll y Mulaney se les había propuesto ser los anfitriones de los Oscar y que habían aceptado. Aunque esta información fue desmentida al poco tiempo, la Academia debería considerar seriamente a estos dos bromistas como anfitriones. Ya han probado su capacidad para conducir una gala de premios en el pasado, cuando presentaron de manera muy cómica los Independent Spirit Awards durante 2 años consecutivos. Independent spirit sounds like the way you would compliment someone who's kind of hard to compliment. You know, you're like, she's got a really independent spirit. La idea de tenerlos como anfitriones de los Oscar fue descrita como un toque genial por Chris Pratt y no es el único que así lo cree. Número 4. Billy Eichner. Aunque no es tan conocido como algunos de los otros nombres de esta lista, lo más probable es que hayas visto a este cómico excéntrico y dinámico ya sea en televisión o en internet. Tal vez incluso se abalanzó sobre ti en la calle para gritarte sobre temas de la cultura pop. Sir, it's Deborah Messing, you gay! ¿What? Todos estamos de acuerdo en que el estilo descarado de Eichner y su tendencia a hacer preguntas de forma brutal es una receta de oro para la comedia. Mientras que la mayoría de los anfitriones de los premios tratan de ser imparciales, Eichner es famoso por ser crítico y testarudo, y sería exactamente por eso por lo que sería tan hilarante en los Oscar. Miss, would you trust your children with Catherine McPhee? Yes. No, God, no. Podríamos ver a Billy enloqueciendo sobre todas las películas que fueron rechazadas y fanfarroneando en presencia de Meryl Streep. Número 3. Dwayne The Rock Johnson. Kevin Hart renunció a ser el anfitrión de los premios de la Academia 2019 en plena controversia, pero no es la única estrella de Jumanji capacitada para el puesto. Smoldering intensity. The hell are you doing?
The Rock no se sentiría fuera de lugar en los Oscar, ya que anteriormente fue coanfitrión de los MTV Movie Awards en 2016 junto a Hart. We love Kevin Hart movies. I mean, some of our favorite was The Big Short. Wait, what? No, that's not me. The Hip Hop Hobbit. That was good. Wait, that's not my movie. That Oompa Loompa movie you did. That was real good too. I didn't do Oompa Loompa. What the? También ha cautivado a multitudes como anfitrión en Saturday Night Live y en innumerables eventos de la WWE. Dado que la academia se ve constantemente presionada para atraer a un grupo demográfico más amplio, ¿por qué no reclutar a una de las estrellas más taquilleras del mundo? Además, si Johnson alguna vez se postula para presidente de los Estados Unidos, no habría mejor plataforma para anunciar su candidatura que en el escenario de los Oscar, ¿verdad? I want to put this to rest and just say once and for all, I'm in. Starting tonight, I am running for the President of the United States. Número 2. Tiffany Haddish. Considerada por muchos la estrella revelación del 2017, Haddish se robó el show en Girls Trip. I got drugs in my booty. You know what? That can cause a lot of infection. Girl, you can't get no infection in your booty hole. It's a booty hole. Desde entonces ha sido anfitriona de los premios MTV Movie and TV Awards y también en Saturday Night Live en 2018. De hecho, este último le valió el premio Emmy a Mejor Actriz Invitada Destacada en una serie de comedia. Haddish fue la encargada de anunciar las nominaciones a los Oscar 2018 con Andy Serkis, e incluso presentó un par de premios ese año junto a Maya Rudolph, lo que provocó un incremento del público en ambas ocasiones. Naturalmente, pedirle a Haddish que sea anfitriona en los Oscars sería un paso lógico. Simplemente no le pidas que haga 1 tonelada de cambios de vestuario, porque Haddish quiere sacar el mayor rendimiento posible a su vestido de Alexander McQueen. This dress costs way more than my mortgage. This is Alexander McQueen, okay? It's a $4,000 dress. I'm gonna wear this dress multiple times. Antes de revelar nuestro puesto número 1, he aquí algunas menciones honoríficas. This is my 3rd year in a row hosting the WGA Awards. Thank you. Just 97 more and I get syndication, folks. When I was young, long story short, I got shot out of a cannon. But I didn't go very far. I went about 4 feet. But I landed wrong. I got carpal tunnel in both my legs. Instead, you have ended up with us, a gay woman and a Pakistani man. Or as Hollywood thinks of us, a straight woman and her IT guy. Número 1. Keegan-Michael Key y Jordan Peele. Desde que Key and Peele dejó de emitirse, esperamos ansiosos por ver a estos dos gigantes de la comedia colaborando de nuevo a lo grande. No podemos pensar en un lugar mejor para esta reunión que conduciendo los premios de la Academia. A lo largo de su increíblemente divertido e increíblemente exitoso programa de sketches, Key y Peele parodiaron numerosos géneros cinematográficos desde el horror hasta el musical y la acción. Let me just recap right now. It's Brainy Gremlin, Spider Gremlin, Bat Gremlin, Lady Gremlin, Googly Eye Gremlin, Electricity Gremlin, Hulk Hogan's gonna be in the picture. I'm gonna throw in a gremlin myself. Vegetable Gremlin. Como anfitriones de los Oscar, podrían hacer algo similar con todas las nominaciones. Y de todas las personas en esta lista, Peele se destaca como el que ya ha ganado un Oscar por Get Out. Así que, haz que esto suceda, Academia. Get out. Sorry, man. Okay. Get out! Yo! Yo! Chill, man. Get out! Chill, man. ¿Estás de acuerdo con nuestras selecciones? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido publicado todos los días.